Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer los versos del 17 al 31. Vamos a tomar todos esos versos hoy. Qué raro, ¿verdad? Que yo estoy leyendo un montón de versos. Sí, vamos a hablar sobre esos versos hoy. Primera de Corintios 1, 17 al 31. Nosotros terminamos en el 17 la semana pasada, pero queremos tomarlo como punto de partida para el día, para la predicación del día de hoy. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Perdón. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y este pasaje tan hermoso que tenemos delante de nosotros en esta tarde. Háblanos a nosotros, Señor, habla a cada uno de nuestras vidas. Señor, el apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, le escribió, Señor, a los corintios. Y Señor, ellos estaban pasando por muchas situaciones. Y tú, en tu sabiduría, Señor, en tu soberanía, utilizaste al apóstol Pablo, Señor, para hablarle a esta iglesia. Háblanos a nosotros en la tarde de hoy de la misma manera, Señor. Que nuestros corazones sean sacudidos por tu palabra, Dios, y que tú nos hables y nos dirijas y nos guíes y podamos salir de aquí edificados, entendiendo y comprendiendo mejor el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Se puede sentar. Voy a tomarme un poquito de agua porque estoy. Recuerdo en una ocasión estaba tomando un entrenamiento con diferentes pastores y la persona que estaba dirigiendo la clase hizo una pregunta. Él nos pidió que escribiéramos en un papel cuáles eran tus planes futuros como pastor, cuáles son las herramientas que tú ibas a usar y cómo tú lo ibas a hacer. De más está decir que yo me sorprendí con la respuesta de muchos de los que estaban allí, porque para mí solamente hay una respuesta
a esa pregunta. Pero más me sorprendí cuando mi respuesta fue vista como algo extraño y me empezaron a hacer algunas preguntas sobre lo que yo contesté a esa pregunta. Yo escribí que la herramienta que yo iba a utilizar era la Biblia y que iba a predicar verso por verso. Y a los que estaban allí como que les pareció raro y más raro me estuvo allí porque son líderes de iglesia, son pastores. Y si somos cristianos, la mejor herramienta que alguien puede tener la tenemos nosotros. Tenemos la palabra escrita de nuestro Dios, la palabra que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos. Bueno, en los versos que acabamos de leer, Pablo hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Realmente, ese es el tema central de lo que nosotros hemos leído. Hay una diferencia entre lo que el mundo llama sabiduría y la sabiduría que proviene de nuestro Dios. Lo que el mundo cree que es sabiduría es necedad. Lo que el mundo cree que es una necedad, y en algunas versiones dice estupidez, es sabiduría de Dios. Y yo he leído estos pasajes en diferentes versiones de la Escritura. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando yo me paro a predicar y comienzo a preparar lo que voy a hablar, siempre digo, no voy a tener que acortar este mensaje porque no puedo tomar todo este pasaje completo y darlo en una sola predicación. Para los que nos visitan, vamos verso por verso en el libro de Primera de Corintios. Y la semana pasada terminamos en el verso 18, si no me equivoco, 17. Y hoy comenzamos ahí también. Y normalmente vamos tomando varios pasajes, no los tomamos tan largos como el día de hoy, pero es que al mirar todos estos versos realmente, todo este pasaje se resume en una sola cosa. Hay una diferencia entre lo que es la sabiduría de Dios y hay una diferencia entre lo que los hombres piensan que es la sabiduría de los hombres. Así que hoy yo voy a hacer algo que posiblemente no recuerdo haber hecho en otras ocasiones. Yo voy a ser un poquito práctico hoy. Cuando digo práctico, es que no voy a entrar en profundidad al verso, sino que lo vamos a ver de una manera general, porque ese es el resumen en una manera general de todos estos versos. Es que el mundo piensa que las cosas de Dios son necias y el mundo no entiende que los necios son ellos. Y lo que ellos piensan que es sabiduría es necedad delante de nuestro Dios. Y algo así pasaba en la iglesia de los Corintios. Los corintios pensaban que el mensaje del evangelio era una tontería. Ellos estaban pendientes a la filosofía y a entender un montón de cosas y utilizaban su capacidad mental para comprender misterios y filosofaban y hablaban cosas. Y la iglesia, cuando muchos de los creyentes vienen a Cristo, gente convertida, tratan de introducir esas mismas enseñanzas dentro de la iglesia. Y aquí está Pablo haciendo una diferencia. No, tú no puedes traer la sabiduría de los hombres a la iglesia. Tú no puedes traer la sabiduría de los corintios a la iglesia. No puedes. Porque además de que esta iglesia, como hablamos la semana pasada, se estaba dividiendo en grupos, pues también estaban tratando de introducir lo que habían aprendido en su ciudad. Era una ciudad que estaba, lo último en la moda era filosofar y aprender. Y entonces ellos trataban de introducir eso dentro de la iglesia. Y por eso es que Pablo en el verso 18, él dice, el mensaje de la cruz
lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, mire cómo lo dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El mundo en su sabiduría no puede entender el mensaje de la cruz. En los tiempos de Pablo, para los pensadores de la época, el mensaje de la cruz era una ridiculez. Cuando ellos le mencionaban la cruz, ellos lo único que podían ver era que un pervertido había sido muerto en una cruz. Para ellos, nadie que hubiera sido crucificado era una persona buena. Y la gente pensadora, en cuanto tú le mencionabas la cruz, para ellos lo desechaban. No lo podían comprender, porque no le encontraban ningún significado al mensaje de la cruz. Pero en contraste con eso, a los que se salvan, la cruz es poder de Dios. Y Pablo está tratando de que vean los corintios la diferencia que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La cruz para el mundo es una locura. Para los cristianos es poder de Dios. Y nosotros como creyentes, al igual que dije en mi introducción, ¿verdad? No tenemos ninguna necesidad de introducir ninguna ideas del mundo y hacerlas pasar como si fueran parte del evangelio. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle aquí a los corintios. No pueden meter esas enseñanzas que aprendieron en su ciudad, meterlas dentro de la iglesia. Y hoy en día sucede lo mismo en algunas congregaciones. Muchos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero a la hora de tomar decisiones, la Biblia no está en primer lugar. No lo está. Dice John MacArthur: como sucedió en el tiempo de Pablo, la iglesia hoy no ha escapado del problema. Nosotros mismos podemos caer presa de las tendencias actuales y del pensamiento humano. Algunos cristianos buscan frenéticamente por valores, significados, guías y ayudas en casi cualquier parte, menos en Dios y en su palabra. O añaden ideas humanas y puntos de vista de la Escritura, o tratan de bautizar ideas y perspectivas humanas con las Escrituras. A veces estamos más preocupados por las opiniones humanas que por la palabra de Dios. Usamos las Escrituras, pero no las creemos, ni confiamos en ellas, ni las obedecemos completamente. Eso dice el pastor John MacArthur. Yo siempre he sido fiel creyente de quien añade los creyentes a la iglesia, quien añade los que han de ser salvos, es Dios mismo. No soy yo. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que alguien venga a los pies de Cristo. Solamente puedo predicar su palabra. Más nada. Eso es lo que yo puedo hacer. De hecho, en Hechos 2:46, Hechos 2:46 y 47, mire cómo crecía la iglesia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, los cristianos. Y el 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios nos ha dejado las instrucciones de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y lo que nosotros debemos de hacer es predicar su palabra. Y su palabra es Cristo y Él crucificado. Yo no soy quien añade creyentes ni cristianos a la iglesia. Eso el que lo hace es Dios mismo. Yo no puedo inventar métodos para que la iglesia crezca y se llene.
De hecho, hay algunos métodos que sí se llaman así, cómo hacer crecer tu iglesia. Y yo me sorprendo porque ¿cómo yo puedo hacer crecer algo que no está en mis manos? Si lo más que yo puedo hacer es predicar la palabra del Señor. Y es Dios quien añade por medio de su Espíritu Santo los que han de creer a la iglesia. Yo puedo comprar sillas más cómodas. Puedo comprar bocinas, amplificadores. Podemos usar las redes sociales. Podemos tener Facebook. Podemos hacer programas mejores, me puedo organizar y establecer unos mejores horarios. Podemos reunirnos en las casas, en la calle, en el parque, en el río. Podemos hacer días familiares, día del niño, noche de damas. Podemos hacer muchas actividades para alcanzar a la gente, pero todo eso va a funcionar si nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Solamente mediante el mensaje del evangelio es que la gente se salva. Y el evangelio solamente se promueve predicando. Predicando la palabra de Dios. Y me hace preguntar a veces, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de muchas iglesias hoy en día? Porque muchos hoy en día quieren que sus templos estén llenos de gente. Y lo que hacen es que llenan el templo de gente y parece que todo va dirigido a que la gente quede complacida y que no se vaya molesta del lugar. Sus programas, sus horarios, sus mensajes están llenos de sabiduría humana para que el templo se llene. Dice el pastor Paul Washer, y usted sabe que cuando alguien cita a Paul Washer, lo que viene por ahí es... Paul Washer dice, si usas métodos carnales para atraer a los hombres a la iglesia, vas a atraer hombres carnales. Y entonces tendrás que utilizar medios más carnales para mantenerlos en la iglesia. Eso es lo que dice Paul Washer. Y nuestro deseo como pastores no es que la iglesia esté vacía. Nosotros peleamos y batallamos y nos reunimos y organizamos y llamamos y visitamos y oramos y buscamos y predicamos. Y nuestro deseo es que la iglesia, la gente venga. Y a cada rato estamos en sí. ¿Por qué no viniste al templo? ¿No escuchaste la palabra del Señor? Pero no existe un método para cambiar el corazón de un pecador que no sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que la gente venga aquí, pero no es para que se llene este lugar, es para que escuchen la palabra del Señor, escuchen el evangelio y puedan ser salvos. De nada vale que este templo se llene de gente y que cada domingo aquí hayan más y no quepamos y tengamos que hacer 3 servicios y lo que estemos haciendo es divirtiéndonos aquí. Es necesario que prediquemos la palabra del Señor. La única persona que hace una obra transformadora en el corazón del hombre se llama nuestro Dios. Yo miraba en estos días un post que puso alguien donde él hacía una pregunta y daba cuatro contestaciones en esta pregunta. Él decía, la pregunta es la siguiente: ¿en base a qué se toman las decisiones en tu iglesia? ¿En base a qué se toman las decisiones en tu iglesia? La primera contestación es la divina palabra de Dios. ¿Se toman las decisiones en tu iglesia en base a la divina palabra de Dios? La segunda era tradiciones históricas. La tercera era razonamiento lógico. Y la 4, que es muy famosa, experiencias personales. Esa es muy famosa porque en muchas iglesias se toman decisiones porque el profeta o alguien tuvo una visión
que va totalmente en contra de lo que dice la Escritura, pero él dice que Dios les reveló algo que contradice lo que Dios ya dijo anteriormente en su palabra, y esa es la base de cómo funciona su iglesia. Pero yo le añadiría dos más, y yo creo que estas dos son bien peligrosas las dos. La primera es pragmatismo. Pragmatismo es que si algo funciona, vamos a hacerlo. Nosotros no funcionamos, la iglesia no está fundamentada sobre el pragmatismo, sobre si algo funcionó, vamos a hacerlo de esa manera, porque podemos cometer el error de estar haciendo las cosas como Dios no quiere que se hagan. Nosotros funcionamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas cosas han entrado dentro de la iglesia simplemente por el hecho de que las cosas funcionan? Muchas han entrado. Muchos predicadores le dicen a la gente lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque funcionan y vuelven. La pregunta ¿es eso lo que Dios quiere que nosotros como predicadores hagamos? Algunas iglesias han llegado al punto de no mencionar el pecado porque eso aleja a la gente de la iglesia. El pecado, no podemos hablar en sentido negativo. Y algunos han llegado al punto, y lo he visto yo, de pintar todo de negro y poner luces para crear aquí un ambiente para que el Espíritu de Dios se mueva. Y usted ve que todo está negro y una lucecita por aquí y una musiquita por allá, y entonces el Espíritu Santo se mueve, como si el Espíritu Santo necesitara de la ayuda de nosotros los seres humanos. Y todo eso, mi hermano, no nos hemos ido del tema. Eso es sabiduría humana entrando dentro de la iglesia. Sabiduría humana. Esa musiquita de piano de fondo para que te ¿verdad? Tú te compunjas por dentro cuando están haciendo el llamado, y ese pianito suave, y algunos hasta tiran un humito. Y tú estoy sintiendo la presencia del Señor. Realmente están jugando con tus sentimientos. El Espíritu Santo no necesita ayuda. A mí me gusta mucho la historia de Elías, ¿verdad? Creo que es Elías o Eliseo, no me acuerdo cuál de los dos, siempre me confundo. Cuando reta a los profetas de Baal. Elías. Él reta a los profetas de Baal, y ahí están los profetas brincando, saltando, y ¿qué no hicieron? Para que bajara fuego. El primero que bajara fuego era el que iba a demostrar que ese era el Dios. Y Eliseo lo que dice es, Elías, él dice, échale agua ahí a eso. No, que preparar, nosotros no tenemos que preparar nada. Cuando baja el fuego de Dios, mi hermano, el agua, la leña, la zanja, nosotros no tenemos que preparar absolutamente nada. Estamos hablando del creador del universo. Yo no puedo ayudar con una musiquita al Espíritu Santo, ni con un humito, pero usted puede ver predicadores con un pianito ahí, y ya hay hasta una ¿cómo se dice eso? Están puestos de acuerdo, los dosier se mueve para allá, el sonido es más fuerte y es como una rutina, parece un bailecito. Y cuando él grita, el tono sube. Y tú, wow, tremendo el servicio. Y no se dan cuenta que son tácticas de sabiduría humana dentro de la iglesia. Pragmatismo, peligrosísimo para la iglesia. Y lo próximo que algunas iglesias hacen, ¿verdad? Dije que eran dos, que yo le añadía el pragmatismo y la presión del mundo. Sabiduría humana. La presión del mundo. Hay que acomodar la iglesia a los tiempos que estamos viviendo. ¿Usted ha escuchado eso? Estamos en el 2023. Este libro, la escritura fue escrita hace 2000 años. Y funcionaron en un tiempo, dicen algunos, pero ya no son atractivas. La gente no va a venir si utilizamos la predicación aburrida que hacen los pastores a veces. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar una hora hablando al frente? Eso a un joven hoy en día no. Un mensaje de 15 minutos para que él pueda estar atento.
La sabiduría y la presión del mundo no son los que dirigen la iglesia de Cristo. Algunas iglesias han llegado al punto de casar personas del mismo sexo. Y eso es algo que va en contra totalmente de lo que dice la Escritura, pero no se quedan ahí. Algunas iglesias han ordenado pastores y pastoras abiertamente homosexuales, cosa que la Biblia llama pecado. Pero algunos dicen que estamos viviendo en otros tiempos, como si Dios cuando escribió su palabra no sabía lo que iba a pasar hoy en día. La gente piensa que Dios escribió su palabra hace 2000 años y Él no tenía ni idea de qué iba a pasar hoy en día. No, Dios no sabía nada. No, mi hermano, Dios sabe todo. De hecho, Dios en su sabiduría, para que usted se ponga a pensar y se vaya con esto en su pensamiento. Dios en su sabiduría decidió venir hace 2000 años atrás. Él pudo haber venido hoy, 2023. Llega Jesucristo y muere. Y podía hacer exactamente lo mismo. Él decidió hacerlo 2000 años atrás. Él sabía que hoy iba a haber internet y que iban a haber aviones y que podía llegar a más gente y que podía guiar en automóvil. Él decidió venir hace 2000 años. Nuestro Dios no es lo que piensa el mundo que es necedad. No, nuestro Dios es sabio. Y su palabra está escrita para nosotros. No ha caducado todavía. Nosotros no tenemos que cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz hace 2000 años atrás, hace 1000 años atrás y es eficaz hoy también. A través de la historia Dios ha salvado hombres y cambiado vida de la misma manera que lo sigue haciendo hoy en día. Usando correctamente su palabra bien predicada y por medio del Evangelio. Durante 2000 años ha funcionado eso. Hoy no funciona. No, hay que cambiarlo. Y entonces metemos ideas del mundo dentro de la iglesia. Hoy pensamos, wow, lo que hizo esta iglesia. Mira cómo creció su membresía. Sabiduría humana. Yo no puedo hacer crecer la membresía. Yo vuelvo y digo, a mí me encantaría que esta iglesia estuviera llena y yo estoy muy contento porque en nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia se han mostrado bastante comprometidos con la iglesia local. Y lo hemos visto. Pero que si deseamos que la gente venga a Cristo, sí. Pero no nos vamos a inventar o sacar cosas de la manga para que la gente llegue y se siente contenta. O yo quiero regresar porque allí me divirtieron. No, si usted quiere que lo diviertan, vaya al cine o al circo. Por aquí predicamos la palabra del Señor. De hecho, en el verso 17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El evangelio de Jesucristo no depende de mi elocuencia, ni de mi facilidad de palabra, ni tampoco depende de mi sabiduría humana, ni tampoco depende del siglo en el que yo me encuentre. Yo no le puedo ni quitar ni añadir al mensaje del evangelio. Pablo sigue diciendo en Corintios, en los versos del 19 al 23. Mire cómo Dios habla de la sabiduría del mundo. Porque escrito está, y aquí Jesús está citando Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Eso se va a acabar. Lo que los sabios llaman sabiduría humana se termina. La sabiduría de Dios es infinita. Nunca se acaba. Verso 20. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Usted se ve? ¿Usted se fija? El mensaje de la cruz no era atractivo para nadie en aquel momento. Y Pablo no dijo, hoy yo tengo que cambiar esto porque no está funcionando. No me está funcionando el mensaje de la cruz. No, el mensaje de la cruz era piedra de tropiezo para uno y necedad para los otros. Y en ningún momento Pablo dijo, vamos a cambiar el mensaje. A veces yo pienso, ¿verdad? Y es increíble que el mundo en su llamada sabiduría no puede conocer a Dios. El mundo en lo que ellos llaman sabiduría no pueden ver la gloria de Dios. Y es increíble como gente inteligente que uno cree que son inteligentes, sabios, no pueden ver la gloria de Dios. Dice John MacArthur en un comentario, y esto me puso a pensar. Él dice, cada vez que una persona mira a una montaña, debería pensar en la grandeza de Dios. Cada vez que contempla una puesta de sol, debería pensar en la gloria de Dios. Cada vez que una nueva vida aparece en el mundo, debería ver en acción la mano creadora de Dios. Sin embargo, un astrónomo puede mirar por un telescopio y ver 100,000 estrellas y no ver la grandeza de Dios. Un científico puede mirar por un medio de un microscopio en su laboratorio y ver la complejidad de la vida que superan toda descripción y no obstante no ver la creación de Dios. Un físico nuclear puede producir 1,000 megatones de destrucción y con todo no reconocer el poder de Dios. El mundo en su sabiduría no puede ver a Dios. Y es obvio que si tú ves algo, es porque alguien lo hizo. Usted ve ese banco ahí, alguien hizo esto. No, la tierra se hizo sola. No fue un proceso de miles de millones de algo donde una cosa por ahí se formó y no quiso ser eso más y se convirtió en otra cosa. Esa es la sabiduría de los hombres. Eso es lo que piensa el hombre, o de lo que el hombre piensa, de dónde salen las cosas. Y es imposible que tú no veas la creación y digas, Dios existe. Y por eso me da gracia a veces cuando alguien dice, tú me pruebas que Dios existe y yo creo en Él. Y yo me muero de la risa porque es que, mira esa hoja, no tienes que hacer más nada. ¿O tú crees que eso salió de la nada? No, no es posible. Alguien lo hizo, Dios lo hizo. Hay un creador inteligente detrás de la creación. Pero la sabiduría del mundo dice que el mundo se creó solo mediante un proceso de miles de años. Pero eso no se queda ahí. Nosotros hemos llegado a la ridiculez, porque yo tengo que decirlo así, de la sabiduría del mundo, que hoy en día enseña que tú no naces ni hombre ni mujer, sino que tú decides lo que tú quieres ser después. Y de verdad, esa es la sabiduría de los hombres. Hace poco vi una vista de un senado en uno de los de algún estado que realmente no recuerdo ni cuál estado fue, pero había médicos y mucha gente en esa vista, y los senadores le están preguntando a un doctor, ¿un hombre puede salir embarazado?
Sí, decía él. Si yo hubiera sido el senador, yo apago el micrófono y me voy. No hay más nada que hacer aquí. Pero ¿y cómo tú puedes pensar que un hombre puede quedar? Es imposible. No, porque si digo si digo que no, se ofenden, ¿sabe? Aquel se ofende porque él piensa que, y en su imaginación él piensa que sí puede. Y la ridiculez ha llegado más grande cuando en todas estas marchas donde la gente está tratando de defender sus puntos de vista, le preguntan a una mujer qué es una mujer, o un transexual, ¿qué es una mujer? Y nadie sabe definir lo que es una mujer. Esa es la sabiduría de los hombres. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo enseña que tú puedes quedar embarazada y puedes abortar y que no hay ningún problema porque ese es tu cuerpo y con tu cuerpo tú puedes hacer lo que tú quieras. Y con ese chistecito en el 2020 hubieron 930,000 abortos en Estados Unidos. Casi 1,000,000 de bebés muertos en Estados Unidos, justificado porque es supuestamente tu cuerpo. Esa es la sabiduría del hombre. Ahí estamos nosotros. La sabiduría del mundo. Dice que 20% de las mujeres que quedan embarazadas abortan. 1 de cada 5. Por ahí. Y esa es la misma gente que piensa que la predicación del evangelio es una locura. Esos piensan que la predicación del evangelio es una locura. Y esos son los supuestos sabios de hoy en día. Hoy en día la gente quiere rebajar de peso comiendo, quiere tener dinero sin estudiar, quieren cantar y dedicarse a la profesión de cantante sin saber cantar, quieren ser lo que no son, quieren que los acepten como ellos se sienten, quieren que les representen mientras ellos insultan a todo el mundo y por último quieren que la gente se salve sin evangelio. No, mi hermano. Y por eso hoy sigue diciendo Pablo, los versos del 23 al 31, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y mire lo que dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros no podemos cambiar el mensaje del evangelio. El evangelio es el mensaje que Dios estableció en su palabra para salvar a hombres pecadores que no merecían ser salvados. Mire, cuando Adán y Eva pecó en el huerto del Edén, ellos debieron de haber muerto instantáneamente ahí. Desobedecieron a Dios y debieron de haber muerto. Todo estaba perdido. Habían desobedecido y el castigo era la muerte. Y ni Adán ni Eva podían hacer absolutamente nada. Adán pudo haber dicho,
lo siento, no resolvía nada. Lo sé que lo siente, va para la condenación eterna. No hay más nada que hacer. Nada de lo que Adán hubiera hecho lo podía salvar. Acababa de desobedecer al creador del universo. Y Dios, en vez de matarlos, les prometió un salvador. Dios, en vez de castigarlos con la muerte, le prometió un salvador. Y Dios dijo, ellos no se pueden salvar, ellos están perdidos. Yo los voy a salvar, aunque ellos no se lo merecen. Y toda la escritura, las que algunos tienen por necedad, las que algunos se burlan de ella y que no le hacen caso, toda la escritura es la historia de cómo ese Salvador llegó a la tierra y sufrió el castigo que tú merecías sufrir en una cruz. Y en esa cruz hubo un intercambio. Tus pecados fueron llevados por Él y Él sufrió tu castigo. El castigo tuyo, el infierno por la eternidad, lo sufrió Él en la cruz. Y en ese intercambio tú recibes la justicia de Él, su vida perfecta. Todo lo que Él hizo en la tierra se te acredita a ti. Así que cuando tú vienes arrepentido delante de Dios, Dios ve la justicia de su Hijo en ti. Porque cuando Él vio a su Hijo, vio tu pecado en Él y lo castigó. Y esto, como termina diciendo los versos, ¿verdad? 29 y 30, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y como decíamos la semana pasada, por gracia. Porque Él quiso. Y el 31 dice, para como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Oh, tenemos este gran mensaje que Dios nos ha dado y queremos cambiarlo. Y queremos introducir en la iglesia tácticas y procedimientos de los hombres. En serio. Con el mensaje más poderoso del universo. No podemos introducir lo que la gente llama sabiduría humana dentro de la iglesia para que la iglesia se llene de gente. No, tenemos que predicar el evangelio. No existe un mensaje más importante que el mensaje del evangelio. Y mi hermano, usted puede ver la sabiduría de Dios en el mensaje del evangelio, porque en China es el mismo mensaje. En Brasil es el mismo mensaje. En Cuba, el mismo mensaje. En República Dominicana, el mismo mensaje. En Puerto Rico, el mismo mensaje. En el año 100, el mismo mensaje. En el año 500, el mismo mensaje. En el año 1000, en el año 1500, el mismo mensaje. 2023, el mismo mensaje del evangelio. En la mañana, en la noche, en el día, en la casa, en el trabajo, en el gobierno, en la escuela, en la iglesia. Sigue siendo el mismo mensaje después de 2000 años. Esta misma mañana estaba viendo yo un video de 4 personas de diferentes países. Era una tontería. ¿Cómo se dice esto en tu país? Y ellos decían, oh, eso se llama tal cosa. Y se reían unos de otros porque no significaba lo mismo en ninguno de los países. ¿Cómo? En mi país eso es otra cosa. Y ahí mira, en todos los países el evangelio es el mismo. 2000 años, en todas las épocas. Y todavía Dios sigue salvando gente por medio del mismo mensaje. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar el mensaje de Dios y de su palabra por un mensaje de sabiduría humana?
Solamente el mensaje del Evangelio es el que puede levantar un muerto, muerto en sus pecados. Solamente lo hace la palabra de Dios. Y sí, llévese esto en su corazón. Hay un gran contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y es grandísimo. Grandísimo. No tratemos de meter sabiduría de hombres y mezclarla con el mensaje del Evangelio. Lo único que puedo decir para terminar es que si tú no has conocido a Cristo, todavía no has venido a Él en arrepentimiento y fe, eso es lo único que Él pide. Ven a Él arrepentido y Él puede perdonar tus pecados porque Él murió en una cruz y abrió el camino para que tú puedas pedir perdón y ser perdonado, porque ya Él castigó tu pecado en la cruz del Calvario. Ahora, si tú viniste a Cristo y el mensaje de hoy te ha llegado y tú dices, wow, no había visto a Dios de esa manera. Mi hermano, endereza tus caminos y pídele al Señor que te siga ayudando y te dé fortaleza para que tú puedas seguir caminando en sus caminos. No hay nada más importante que la palabra de nuestro Dios. Y cuando usted venga a esta congregación, eso es lo que usted va a escuchar. Nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios por la sabiduría de los hombres. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde. Pedimos, Dios, tu bendición y qué bueno escuchar tu palabra y entender, Señor, que tú eres Dios, que tú lo sabes todo, que tú eres un Dios increíble, Señor, y que a veces menospreciamos la grandeza y el poder de tu palabra que tú has dejado en nosotros, Señor. Señor, permítenos darle ese valor en nuestras vidas, poniendo tu palabra por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier táctica. Señor, que por encima, que cuando tomemos decisiones, Señor, miremos tu palabra. Señor, si hay algún corazón que no te conoce, obra en ese corazón y tráele. Eres tú quien añade a la iglesia. Y si hay alguno, Señor, que necesita que tú obres en su vida, Señor, fortalécele. Que salgamos de aquí edificados, como te pedimos cada domingo, Señor. Permítenos meditar en tu palabra el resto de la semana, Señor, y que nosotros podamos ser mejores creyentes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.